Bueno, me presento, mi nombre es José Carlos Ixbel Leal, del que soy alumno de Ingeniería Industrial, del 501B. Este es sobre la materia de gestión de costos. Hoy hablaré sobre el control y contabilización de los elementos del costo. El objetivo de la materia es conocer y analizar los elementos del costo para control y contabilización de estos, para su buen manejo, tanto como para en las operaciones productivas como en método contable. Algunas partes que se verán en el temario son como materia prima directa, sueldos y salarios directos, gastos indirectos de fabricación y costos de fabricación. A continuación presentaré la diapositiva para explicar un poco más del tema. Presentado, soy alumno del Instituto Superior de San Andrés Tuxtla. Aquí se encuentran lo que son mis datos. Se hablará sobre el tema control y contabilización de los elementos del costo. Bueno, una pequeña retroalimentación. En esta unidad se analizará cada uno de los elementos del costo, que son la materia prima directa, los sueldos y salarios indirectos y los gastos indirectos, para conocer el control de contabilización de estos, ya que ellos dependen del costo de producción. La definición genérica de los elementos del costo es lo que se va a ver a continuación, como por ejemplo son sus materiales. Las generalidades: los materiales representan un elemento fundamental del costo, tanto por lo que se refiere a su valor como respecto a la inversión total en el producto, como por la naturaleza propia del artículo elaborado, puesto que viene a ser la esencia del mismo. Esto quiere decir que son materiales que no puede lograrse en la obtención del artículo. Sin estos materiales no se puede lograr dicho artículo. Los materiales están bajo la siguiente presentación: como material en el almacén respectivo, como material en proceso de transformación y como material convertido en producto terminado. El primer y tercer aspecto presentan los materiales en forma estática y el segundo de manera dinámica. El control de los materiales antes de transformarse requiere la intervención cuando menos de los siguientes departamentos, que es compras, almacén de materiales, producción y contabilidad. En el departamento de compras, llámese el departamento de sección u otro nombre más modesto, según la importancia de la empresa, es el que tiene a su cargo el abastecimiento de los materiales que se le han solicitado. Por el motivo deberá ser organizado para conocer las fuentes de abastecimiento, o sea, los proveedores, a fin de obtener las mejores condiciones. Esto quiere decir que implica llevar a cabo un recorrido de proveedores y cotizaciones de servicios. Es importante la eficiente intervención de este departamento, porque de él depende en cierta forma de fabricación. Departamento de almacén de materias: se encarga de la guarda y custodia de los materiales, es decir, es un departamento de servicio a la producción. Normalmente representa una inversión cuantiosa que requiere un personal tan responsable como lo puede ser el cajero de la persona y de la empresa. Además, conocer los materiales que están a su cuidado para evitar errores y suministro de aquellos. Como regla general, puede decirse que el almacenista tendrá como responsabilidad principal el orden adecuado y el manejo de la clasificación dentro de su departamento. Como otro tenemos el departamento de producción. Es el que se realizan las operaciones de fabricación, y si el departamento de producción es el que efectúa las operaciones de elaboración y sin uno de sus importantes elementos en el material, entonces intervendrá para procurar su mejor aprovechamiento y transformación con el máximo rendimiento. En el departamento de contabilidad representa la parte controladora de sistemática, evaluadora y procesadora del movimiento de las empresas, en particular de los materiales en todas sus fases. Para el control de estos se requieren registros o auxiliares que permitan el oportuno asiento de su movimiento. Los sueldos y salarios directos o mano de obra directa:
Los sueldos y salarios directos se consideran el segundo elemento del costo de producción y se refiere al esfuerzo humano necesario para transformar el material en productos. Esto esfuerzo debe ser remunerado con dinero en efectivo, de cuyo corriente según lo establece la Constitución mexicana. El ejercicio de las relaciones obrero-patronales está enmarcado para los conceptos contenidos del artículo 123 de la Constitución, que esto quiere decir que se le asignará un salario a dicho obrero. Costos directos e indirectos. La clasificación de los sueldos y salarios como directos e indirectos obedece a lo siguiente. En el caso de ser directos se puede identificar como su monto de unidad producido, en el caso de contrario, como es sabido, son indirectos. Contrato de trabajo. Se considera el contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona o grupo de personas se obligan a ejecutar alguna o algunas obras. Los contratos de trabajo se clasifican en contratos individuales y contratos colectivos. Los contratos individuales son aquellos que se celebran particularmente en forma directa entre el patrón y obrero del trabajador. Y los contratos colectivos son aquellos que se celebran entre varias personas que cuentan con un representante común o sindicato. Como dato del margen se menciona algo referencia al contrato de ley. Es aquel que afecta a un grupo determinado de rama de la industria, comercio o etc. Por lo tanto, la designación del contrato de ley es porque sirve una rama agrupada con los caracteres similares. Gastos indirectos de producción o fabricación. A los gastos indirectos de producción, como es sabido, también se les conoce como los nombres siguientes: cargos indirectos, costos indirectos y cargos de producción. Los gastos de fabricación o fábrica representan el tercer elemento del costo de producción y no identificándose su monto en forma precisa en el artículo producido, en una orden de producción o en proceso productivo. Esto quiere decir que aún formando parte del costo de producción no puede conocerse con exactitud qué unidades de estas organizaciones están produciendo un artículo. Y por su contenido de los gastos, ¿cómo podemos saber cómo se clasifican? Bueno, los materiales indirectos, labor indirecta y estos gastos indirectos. Por su recurrencia, fijos, variables, por la técnica de evaluación y por agrupación de acuerdo a la división de la técnica. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Así como se vio durante la unidad. Por ejemplo, como se vieron lo que es la materia prima, se vieron los sueldos, se vieron los cálculos de los gastos directos e indirectos, como se acaban de mencionar en las diapositivas. Y por último, para cerrar, pues la unidad se analizó cada uno de los elementos de los costos y se aplicaron ejercicios para el reforzamiento en este caso, como dice la unidad, de la contabilización de los elementos del costo. De mi parte sería todo y espero que haya quedado claro la presentación.